¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez a su canal de Corfilia, Aquafin Channel. El día de hoy, como ya vieron, vamos a hablar acerca de 7 consejos que les doy para mantener a sus peces disco. Ya he tenido peces disco por algún tiempo relativo y creo que he aprendido algunas cosas que no son muy recomendables y que no están en la literatura, que es cosas que tú aprendes hablando con gente del hobby, que aprendes con tu propia experiencia y que creo que les pueden servir, porque no los he visto en muchos lugares, algunas cosas sí, algunas cosas no, realmente es mi versión. Así que también, antes de comenzar, quería invitarlos a que participen en nuestra primera rifa. Síganos en Facebook para que vean cómo está la rifa. Realmente son 18 números, estamos rifando un Osmosis Inversa nuevo con luz UV y bomba presurizadora, además de que tenemos otros 4 premios entre anubias, betas, papillas, cosas así que les pueden gustar. Y pues esta vez la primera rifa sí es con un costo, pero intentamos que las siguientes puedan ser incluso para suscriptores directamente y se puedan llevar algo hasta su casa. Cabe recalcar que solamente México de momento, porque es un poco complicado hacer envíos a otra parte del mundo, pero vamos a comenzar. Sin duda alguna, creo que los peces disco son el epítope, el centro, son lo máximo que hay en la acuariofilia de agua dulce, y hay ciertas cosas que sí tenemos que respetar y tener muy claras. Y la primera de ellas es la regla del tanque. Hay una regla en la cual básicamente tú dices: tengo más peces, tengo que tengo que tener un mejor filtro y tengo que hacer cambios de agua más seguidos. Obviamente esto va a depender del tamaño del tanque. Por ejemplo, si tienes un tanque de 1000 litros y tienes 4 peces, pues el filtrado va a ser mínimo, y realmente con que muevas el agua y lo tengas en una circulación perfecta y una buena oxigenación, tus peces van a estar bien, porque va a tardar mucho tiempo hasta cierto punto en decir como que se ensució el agua. Sin embargo, si tienes 40 peces en 1000 litros, ya cambia un poquito el problema y tienes que meter más filtración. Básicamente esta regla se tiene que seguir y es muy recomendable. Además de que tengo que mencionarles que sí es indispensable, al menos en mi perspectiva, tener otros acompañantes en los acuarios de discos. No me refiero precisamente a que sean puros discos. Lo ideal como mucha gente dice, el mejor amigo de un disco es otro disco, pero realmente hay unos peces que nos pueden ayudar y son básicamente dos tipos: los tetras y las coridoras. Las coridoras, ¿para qué nos van a servir? A pesar de que de todos los peces disco llegan a ser a veces un poco remilgosos para comer, y aquellos que los hayan tenido no me van a dejar mentir, son peces que incluso a veces son medio... parecen niños chiquitos, pues, a la hora de comer. Básicamente hay cosas que les gustan y que se las van a comer, y hay cosas que no les gustan y no se las van a comer. Y ahí es donde entran las coridoras. Hay muchas veces que el alimento que les damos a nuestros peces, aunque sea en cantidad óptima, los peces no quieren comer, sencillamente no les gusta ese alimento. Entonces ahí las coridoras entran y se comen estos alimentos que llegan al fondo. A pesar de que también muchas veces los peces pierden los alimentos en el sustrato y a veces no los alcanzan a ver y por eso no se lo comen. Sin embargo, esto se puede evitar con coridoras o teniendo un suelo despoblado sin sustrato, y básicamente esto te facilita la vida un montón, pero pues ya es cuestión de decoración, ¿no? Y la otra son los tetras. Muchos tetras, y sobre todo los tetras sudamericanos, o sea, neones, cardenales, nariz de borracho, los neones negros, todas esas cuestiones, fantasmas negros y ciertos tetras de este tipo, que son peces muy sensibles. Realmente son peces, yo diría incluso hasta un poco complicados, aunque mucha gente los mantiene, y pues es relativamente sencillo. Pero el problema con estos peces es que en cualquier alteración de parámetros se mueren y empezamos a ver problemas. Por ejemplo, con el pH, con el amoníaco, con los nitritos, con los nitratos o con la temperatura. Algunos de estos peces empiezan a torcer cuando hay una temperatura o cambios bruscos de temperatura, y esto nos puede dar indicación de que o no tenemos un buen calentador o tenemos nuestra pecera ubicada en un mal lugar, y por las noches o en una hora determinada del día hay un exceso de temperatura fría que no tenemos que tener, y hay que hacer cambios sustanciales para mantener eso. Creo yo que es lo más indispensable y que pueden servir. También muchas veces cuando hay picos de amoníaco, de nitritos y se empiezan a morir estos peces, es lo ideal sifonear y hacer cambios rápidos de agua. Y este es el segundo punto a lo que voy, que es tener siempre una reserva de agua lista para hacer cambios de agua. Muchas veces, y aunque seas experto y tengas lo que tengas, los peces disco llegan a veces a tener ciertos picos porque se nos olvidó, porque no tuvimos chance, porque realmente sí se ocupa hacer una rutina de limpieza con los peces disco, y esto es ideal para evitar estrés en los peces. Pero muchas veces no se puede, no sé, estamos ocupados, tenemos una boda, cualquier cosa, y lo dejamos para un día más. Pero a veces en ese periodo, en ese día más,
puede haber cambios o picos de amoníaco, cosas así que tenemos que revertir en FA. Y hay que cambiar el agua de forma rápida, pero siempre hay que tener en cuenta dos reglas principales. La primera es que el cambio de agua que hagamos a nuestros peces discos tiene que ser con la mejor calidad de agua, con los TDS por debajo de 100 preferentemente, pero siempre intentando mantenerlos lo más abajo que se pueda sin llegar al cero. Ya el cero es para preparar agua para acuario salado, de agua marina principalmente, para que no haya alteraciones en las sales, ni en el GH, ni el pH, ni todas estas cuestiones de marino. Pero al menos con discos yo recomiendo, y he visto muy bien, siempre mantenerlos por al menos por debajo de 60. Ya incluso en el tanque unos 60, 70 es de maravilla. Aunque hay, y muchos dicen que realmente tener el acuario, puedes tener los discos hasta como con 800 de TDS como tope. Yo he visto que sí se adaptan mejor en TDS más bajos, comen mejor, tienen mejor digestión, hacen mejor pipí, popó, hay menos crecimientos de algas, hay menos crecimientos de bacterias, y esto sirve bastante al momento de hacer cambios y limpiezas, ¿no? La otra cosa es hacer los cambios de temperatura, de preferencia cuando van a ser de golpe, que sean a la misma temperatura del agua del tanque, para evitar shocks térmicos. Esto es lo ideal, les recomiendo tener. Por ejemplo, si la temperatura del tanque está a 29 grados, lo ideal es meter el agua a 30, a 29 o a 28. Un grado más, un grado menos. Es el rango que tenemos. Nada más tenemos 3 grados para hacer ese cambio de golpe. Si no, se puede hacer el cambio de agua a goteo, o un chorro muy tenue que se vaya calentando poco a poco, pero pues sí te va a tardar bastante tiempo, y cuando pongamos emergencia lo podemos hacer así lo más rápido que se pueda. Hay que tener en cuenta también que los peces disco, como ya les mencionaba, son muy quisquillosos, y hay que tener ciertos elementos y ciertas comidas que siempre le van a gustar. Por ejemplo, la papilla es un alimento indispensable, y yo creo que es de los alimentos más importantes que tiene el disco. La papilla es realmente el alimento más completo que le puedes dar a tus discos, es el más barato, pero es el que más ensucia, y sin embargo es el que da mejores resultados. Así que úsenlo, pero también siempre intentes darles alimento muy variado, liofilizado, secos de tetra, secos de toto, secos de azú. Intente darles hojuelas de tetra hojuelas de sichem y un montón de alimentos más que puedan darles, para que no se aburran. Como les mencionaba, los peces disco parecen niños chiquitos, entonces muchas veces un pez come de una cosa nada más y los demás no comen, y luego se la van cambiando así, y luego son cuestiones así medio raras. Además de que en cuanto a alimento vivo, nunca den pulga de agua, nunca den tenebrio, nunca den este tipo de alimentos que gorgojo chino y todas estas cosas. No, eso déjenselo para los betas y otros peces así. Aquí realmente lo que puedes dar es artemia. No puedes, y yo considero no dar lo demás, porque creo que la manera de cultivo de estos alimentos no es lo más sana posible. Además de que el pez disco tiene una boca súper pequeña y no le va a caber un tenebrio, una zafoba grande, no le va a caber quizás algunos otros animales, y que sean alimentos muy duros es un problema. El pez disco es un pez que sí tenemos que tener en cuenta que muchas veces va a tener problemas intestinales y de obstrucción. Entonces hay que tener en cuenta que darle el alimento bien remojado, y para eso, y esto es un punto clave que me dijeron ahí por ahí algunos conocedores de hace tiempo, y es usar el Garlic Ward. El Garlic Ward es un suplemento de ajo de la marca Sichem que se utiliza bastante para remojar los alimentos, que no es un medicamento, es un preventivo. Realmente el ajo lo que va a hacer en nuestros peces disco va a ser un regulador de la acidez, hasta cierto punto va a ayudar a la digestión, y además de que va a servir como incentivo para que coman. Muchas veces nuestros peces quedan acostumbrados al sabor de Sichem, entonces nosotros antes de darles alimento agregamos 1 o 2 gotas en el tanque del concentrado de ajo, y el pez va a reconocer que va a venir alimento. Entonces todo lo nuevo que le eche se lo va a comer, va a reconocer que es alimento, porque va a estar reconociendo el aroma y el sabor. Esto es un truco que mucha gente utiliza, y mucha gente de discos ya de experiencia usamos, para evitar problemas cuando tenemos peces nuevos que no quieren comer o que andan así medio bajoneados. Ellos reconocen ese aroma y siempre va a ser siempre igual. Entonces, vaya redundancia, siempre va a ser igual. Entonces el pez va a reconocer y va a intentar comerlo. Además de que es un hábito para ellos. Sí, es algo de condicionamiento de Pavlov, pero pues por ahí va, ¿no?
La otra cosa interesante que les quería mencionar es la temperatura. Hay que tener la temperatura siempre a 30 grados o 29 grados, incluso 28 se puede tener. Lo ideal es tener la temperatura alta. ¿Para qué? Para tener una digestión correcta de nuestros peces. A pesar de que nuestros peces puedan tener y vivir en 26, 25 grados, que muy poca gente lo logra, pero se puede ahí, obviamente todo se puede. Hay que evitar esto para evitar el estancamiento, como les mencionaba en los intestinos. Hay que tenerles una rutina de digestión súper avanzada. Todo hay que tenerlo muy precisado y hay que tenerlos en un metabolismo muy constante. Comen bastante estos peces, pueden comer hasta 4 o 5 veces, pero yo realmente con 2 a 3 veces por comida al día creo que basta y sobra. También hay que tener eso en cuenta. Y la otra es que hay que todo limpiarlo, desinfectarlo, hay que todo lo que metamos al tanque hay que desinfectarlo. De preferencia también nosotros cuando vayamos, si es que tenemos varios acuarios, limpiarnos las manos antes de meter las manos, o sea, después de haber estado en un tanque al de los discos. Hay que darles, por ejemplo, si tienen alimentos en un solo bote preciso para ellos, que no se contamine. Hay que, por ejemplo, mucha gente agarra las hojuelas, mete las hojuelas al bote y les mete y se la remoja y va a otro tanque y hace eso. Hay que evitar todas estas cuestiones, hay que evitar entrar con ciertos elementos como pueden ser pulseras, cosas así. Realmente esto ya es como un poquito más de para evitar problemas bacterianos. Además de que hay que hacer cuarentenas cada que lleguen nuevos peces y también hervir todo lo que vaya a entrar al tanque de los peces discos se tiene que hervir. A pesar de que son peces muy resistentes, su sistema inmunológico es un poco deficiente, digámoslo así, ¿no? Y son muy propensos a bacteremias, enfermedades parasitarias, fúngicas y de un montón de cosas más. Pero realmente con lo que les acabo de decir, si lo cumplen al pie de la letra y lo siguen como un mantra, van a tener peces discos siempre, van a poder mantener una cantidad inmensa, incluso van a poder reproducir. Más allá de pHs y de todo esto, simplemente con una calidad buena de agua, con una buena filtración, un hábito, hacerse un hábito de que cada sábado hay que hacer cambio de agua y de tanto porcentaje. Además eso va a evitar estrés en los peces. Los peces discos son peces que se estresan muy fácil. Hay que evitar tener niños pegándole a los cristales, tener perros, tener gatos, tener cosas que los asusten. Son peces muy delicados en este aspecto en que muchas cosas, incluso caminar fuerte, correr, hace que el pez ¡pum!, se dispare. Incluso a veces, bueno, me ha tocado casos de gente que me cuenta que tenía un pez y que de repente, no sé, un niño pateó la puerta, le pegó al cristal o cosas así, y los peces se asustan y ¡pum!, nadan y se chocan contra el cristal y ya no salen, se mueren. Entonces hay que tener esto en cuenta y hay que tenerlos en un ambiente tranquilo para que el pez esté lo más relajado posible. Con esto en mente, creo que he abarcado todos los puntos. Si se me faltó alguno, luego hago un video, comento, nada más. Esperen nuevo contenido. Como ven, ya acomodamos, quitamos el tanque de aquí. Este es un tanque nuevo, que miren, es un tanque de bastante, está más grande. Sí, es un tanque como de 200 litros. Tenemos otro, el nuevo, el de las frontosas. Ya lo cambiamos. Pero pues bueno, esto será todo por el video de hoy. Suscríbanse, denle like, síganos en Facebook, síganos en Instagram y mándenos sus videos para que hagamos nuevo contenido. Y suscríbanse, no olviden suscribirse, también darnos mucho apoyo. Realmente por alguna extraña razón el canal está creciendo mucho, agradecerles bastante. Y pues creo que ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos, hasta luego. Bye.